Las últimas décadas han sido decisivas en la investigación científica, en especial para la neurociencia, que pretende explicar y comprender el funcionamiento del cerebro humano. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo se llevan a cabo procesos tan complejos como los relacionados con la memoria y otras funciones superiores que hacen posible el desarrollo adaptativo de los seres humanos? En este documental nos enfocaremos en la neuroplasticidad y en el aprendizaje. Neuroplasticidad entendida como la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para poder formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o incluso el daño. El término neuroplasticidad suele relacionarse con el aprendizaje como un proceso que se da principalmente en la infancia y se ha pensado que es un fenómeno rígido que va perdiendo relevancia y efectividad al pasar de los años. Lo cierto es que hay mucho más detrás de este concepto, donde intervienen diversos componentes bioquímicos y fisiológicos que provocan diferentes reacciones bioquímicas moleculares, donde intervienen factores genéticos y proteicos que requieren de acciones intra y extra neuronales para generar una respuesta neuronal. No hace muchos años se creía que aprender o recuperar al cerebro de una lesión eran acontecimientos que se detenían en la edad adulta, pero gracias a las modernas técnicas de neuroimagen cerebral se ha permitido reconceptualizar la dinámica del sistema nervioso central y su funcionamiento. Hay evidencia que demuestra que el encéfalo puede cambiar para adaptarse a diversas circunstancias, no solo durante la infancia y la adolescencia, sino también durante la edad adulta e incluso en situaciones de lesión cerebral, lo que significa que el cerebro es flexible y modificable. El término que denota dichos cambios del encéfalo se denomina plasticidad neuronal. En la actualidad, los investigadores del aprendizaje y la memoria desarrollan nuevas teorías y las ponen a prueba por medio de experimentos diseñados cuidadosamente, como lo hacen los investigadores de cualquier otra rama de la ciencia. Pero esto no siempre fue así. De hecho, durante la mayor parte de la historia humana, el estudio del aprendizaje y la memoria era una rama de la filosofía, es decir, correspondía al estudio abstracto de los principios que rigen el universo, incluyendo la conducta humana. Los filósofos no adquieren el conocimiento a través de experimentos científicos, sino por medio de un proceso de razonamiento y argumentación lógica. Esos conocimientos pueden ser tan importantes como aquellos obtenidos por medio de la ciencia moderna. Algunos son tan profundos que seguimos hablando de ellos siglos después. Pero antes de entrar en materia, comprendamos primero qué es el aprendizaje. La palabra aprendizaje involucra a un sujeto con su cerebro capturando información del entorno, guardándola durante algún tiempo y eventualmente usándola para orientar un comportamiento posterior. Aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y por lo tanto nuestra conducta. A estos cambios los llamamos recuerdos. Aunque resulta práctico describir los recuerdos como si fueran notas guardadas en archivadores, en verdad no es así como el cerebro refleja las experiencias. Las experiencias no se almacenan, más bien cambian el modo en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. El concepto de aprendizaje se superpone en gran medida al de la memoria, aunque debemos distinguirlos considerando la memoria como el proceso completo y el aprendizaje como solo la etapa de adquisición. El aprendizaje puede presentar al menos 4 tipos básicos: aprendizaje perceptivo, aprendizaje estímulo-respuesta, aprendizaje motor y aprendizaje relacional. El aprendizaje perceptivo es la capacidad para aprender a reconocer estímulos que ya se han percibido antes. La función básica de este tipo de aprendizaje es aportar la capacidad de identificar y catalogar objetos, incluyendo a otros miembros de nuestra especie, y situaciones.
En cada uno de nuestros sistemas sensitivos puede darse aprendizaje perceptivo. Podemos aprender a reconocer los objetos por su aspecto visual, por los sonidos que emiten, por la sensación táctil que producen o por su olor. Podemos reconocer a las personas por la forma de su cara, por cómo se mueven al caminar o por el sonido de su voz. El aprendizaje estímulo-respuesta consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado, de modo que involucra el establecimiento de conexiones entre los circuitos que participan en la percepción y los que participan en el movimiento. La conducta podría ser una respuesta automática, como un reflejo de defensa o una compleja secuencia de movimientos previamente aprendidos. El aprendizaje estímulo-respuesta incluye dos categorías principales de aprendizaje que han sido ampliamente estudiadas por los psicólogos y son el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental u operante. La tercera categoría principal del aprendizaje es el aprendizaje motor. Es en realidad un tipo especial de aprendizaje estímulo-respuesta. Simplificando, se puede considerar el aprendizaje perceptivo como el establecimiento de cambios en los sistemas sensitivos del cerebro, el aprendizaje estímulo-respuesta como el establecimiento de conexiones entre sistemas sensitivos y sistemas motores, y el aprendizaje motor como el establecimiento de cambios en los sistemas motores. El aprendizaje motor no puede suceder sin la guía sensorial del entorno. Por ejemplo, la mayoría de los movimientos de precisión implican la interacción con objetos, bicicletas, mandos de videojuegos, agujas de coser, etc. Incluso movimientos que hacemos sin objetos, como los pasos de baile en solitario, suponen retroalimentación de las articulaciones, los músculos, el aparato vestibular, los ojos o el contacto entre los pies y el suelo. Otros tipos de aprendizaje relacional son incluso más complejos. El aprendizaje episódico, recordar secuencias de acontecimientos o episodios que se han presenciado, conlleva seguir la pista no solo de estímulos individuales, sino también del orden en que sucede. Las capacidades de aprendizaje que están íntimamente ligadas a la memoria están sustentadas por patrones de actividad específicos en regiones concretas del cerebro. Uno de los principales retos de la neurociencia consiste en dar respuesta no solo a la pregunta ¿qué regiones del encéfalo se asocian con determinados tipos de aprendizaje o memoria específicos?, sino también a la siguiente: ¿qué tipo de cambios ocurren en el cerebro cuando se produce un aprendizaje o cuando se adquiere, almacena, consolida o recupera una memoria? La respuesta a la primera pregunta, referente al sustrato neuroanatómico de las diferentes formas de aprendizaje y memoria, sería que estos son múltiples, ya que implican la existencia de diversos sistemas neurales de aprendizaje y memoria. Sin embargo, los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a estos procesos tienen un carácter más general o universal, teniendo en cuenta que las modificaciones cerebrales asociadas con el aprendizaje y la memoria responden a la propia capacidad de adaptación o plasticidad del sistema nervioso. Fueron los esposos Kane y Kane en 1994 los que en su libro Haciendo conexiones, la enseñanza y el cerebro humano expresaron con toda claridad la necesidad de un conocimiento actualizado de lo que ocurre durante el aprendizaje en el cerebro. La idea de los Kane es que mientras más conexiones entre neuronas tenga el cerebro que aprende, lo que se logra con una rica experiencia, habrá mayor comprensión del nuevo material a ser aprendido, pues la nueva información puede relacionarse, el tradicional concepto de asociación, con la ya habida y efectuar conexiones con contenidos existentes. Las evidencias neurobiológicas partieron con experimentos sobre el desarrollo de la corteza cerebral de ratas criadas en ambientes enriquecidos.
Encontraron efectos sobre la neocorteza cerebral, la que se hacía más gruesa que la de las ratas criadas en aislamiento en viveros corrientes. Otros experimentos mostraron que las ramificaciones dendríticas de la corteza visual eran mayores en ratas normales que en ratas privadas de la visión. El cerebro está conformado por células especializadas denominadas neuronas y células de neuroglia. Posee más de 100.000 millones de neuronas, 10 a 15.000 millones presentes en la corteza cerebral, las cuales a través de las conexiones existentes entre las dendritas tienen capacidad de tocar a 10.000 neuronas y a su vez a ser tocadas por otras 10.000, sin contar 1.000 billones de conexiones que se conocen como sinapsis. La mayor parte de la capacidad del aprendizaje de un organismo depende de la sinapsis, que incluye la porción terminal del axón de una neurona, que en este caso sería la presináptica, y la región de interacción de esta con la neurona con la que se comunica, postsináptica, así como el espacio sináptico, que separa a ambas zonas y está lleno de proteínas. Esas se adhieren a la membrana pre- y postsináptica. La mayor parte de la sinapsis es de tipo químico y se sirve de las moléculas llamadas neurotransmisores para comunicarse entre sí. Entre los neurotransmisores más importantes se encuentran el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, entre otros. Otro hallazgo relevante es que se da un aumento en las concentraciones plasmáticas de neurotransmisores del tipo de las catecolaminas en ratones que están siendo sometidos a sesiones de aprendizaje. También aumenta la tasa de adquisición del aprendizaje cuando se dan precursores de catecolaminas. Todos estos hallazgos permiten suponer que esas aminas sean las sustancias moduladoras que intervienen en los procesos bioquímicos del aprendizaje. Hay entonces dos puntos de vista básicos acerca de la retención de la experiencia o del aprendizaje. Uno de ellos supone que una experiencia establece una actividad eléctrica continua de los circuitos nerviosos adecuados y que la persistencia de la experiencia que se codificó de esa manera es nuestro recuerdo. Cuando este proceso de huellas activas se detiene, perdemos la memoria. El otro punto de vista postula que la memoria implica un cambio estructural o físico relativamente permanente en el sistema nervioso. Se supone que tiene lugar en un lapso que transcurre inmediatamente después de la experiencia que se va a aprender y hasta es posible que aumente en magnitud con el tiempo. A esta idea se la conoce como la hipótesis de la consolidación. Müller y Pilzecher propusieron hace mucho tiempo que la actividad nerviosa responsable de almacenar un cambio físico que codifica una experiencia persiste después de ella, y debido a la actividad nerviosa duradera, los cambios físicos se fijan con más solidez y todavía alcanzan una mayor magnitud. Este afianzamiento progresivo en el tiempo se le llama consolidación. En cuanto a las posibilidades del cerebro, este tiene una gran capacidad adaptativa para la automodificación estructural y funcional, con el fin de adecuarse a los requerimientos del entorno, permitiendo la evolución del ser humano. Una demostración de la capacidad del cerebro de aprender, reaprender y desarrollar funciones fue dada por Liu Xiao en 2001, reafirmando que el córtex aumenta en respuesta a un ambiente enriquecido, mostrando en sus experimentos con ratones un hallazgo interesante en referencia a la edad. Los ratones jóvenes aprenden más rápido y en menos tiempo que los ratones viejos, quienes aprenden menos rápido y en más tiempo. Ahora la pregunta es ¿cómo aprendemos? Lo que el cerebro humano hace mejor es aprender. Es modificado por el aprendizaje debido a que con cada estimulación y experiencia, se realambra. Utilizarlo de forma no habitual estimula la formación de conexiones neuronales. Al cerebro lo estimulan los cambios, lo desconocido excita las redes neuronales. Por esta razón, los ambientes fluidos y variados
despiertan la curiosidad favoreciendo el aprendizaje. Para el desarrollo cerebral es muy importante la riqueza de estímulos y emociones positivas. El proceso cerebral de aprender y recordar está relacionado con los transmisores y receptores neuronales que posibilitan por igual en adaptabilidad del cerebro a los estímulos externos. La flexibilidad de las comunicaciones entre neuronas, sinapsis, es la que permite que nuestro cerebro recuerde la información importante y olvide la insignificante. El cerebro tiene una admirable capacidad para reorganizarse y aunque en un momento determinado lo utilicemos en su totalidad, siempre podemos aprender más. Algunos estudios indican que la producción, diferenciación y supervivencia de neuronas nuevas, donde no todas son funcionales en etapas inmaduras, son procesos plásticos regulados por la experiencia. La neurogénesis se ha descrito que persiste en el adulto en ciertas regiones cerebrales como el hipocampo, la mucosa olfatoria y la zona periventricular. Una forma de materializarse el proceso neuroplástico es a través de la corteza cerebral. Es así como se habla de plasticidad cortical y algunos autores la dividen en dos subprocesos: plasticidad cortical fisiológica, sustrato del aprendizaje y de la memoria humana y su proceso que se lleva a cabo en el neurodesarrollo, y plasticidad cortical patológica, que es subdividida en adaptativa y maladaptativa. La neuroplasticidad es la base y fundamento de los procesos experimentales y clínicos de neurorehabilitación. Por tal motivo, en el año 2006 se definió la neuroplasticidad como un proceso continuo a corto, mediano y largo plazo de remodelación de mapas neurosinápticos que optimiza el funcionamiento de las redes cerebrales durante la filogenia, la ontogenia y posterior a daños del sistema nervioso. La neuroplasticidad que se da en la ontogenia para la elaboración de nuevos circuitos inducidos por el aprendizaje y el mantenimiento de las redes neuronales, tanto en adultos como en el anciano, se denomina plasticidad natural. Posterior a lesiones periféricas o centrales del sistema nervioso, hay remodelación o cambios que subyacen a la recuperación clínica parcial o completa y es denominada como plasticidad postlesional. La plasticidad del sistema nervioso central incluye la neurogénesis, la apoptosis, los brotes dendríticos y axónicos, la potenciación a largo término de la transmisión sináptica, la depresión a largo término de la transmisión sináptica, el reclutamiento de la corteza adyacente y el reclutamiento del hemisferio contralateral. A partir de lo anterior se sabe que el sistema nervioso posee más de un mecanismo de neuroplasticidad. Entre ellos se encuentra la plasticidad sináptica y la plasticidad de excitabilidad neuronal intrínseca y las anteriormente mencionadas. El nivel de complejidad es tan elevado que la comprensión de este fenómeno biológico requiere del enfoque de una biología de sistemas, modelos computacionales de plasticidad sináptica y neuroinformática. El gen FOXP2 es uno de los genes de neuroplasticidad más estudiados hasta el momento, puesto que el lenguaje como proceso innato y adquirido requiere de procesos de plasticidad fisiológica y natural. Dicho gen se expresa en los circuitos motores relacionados con el lenguaje y el habla, ganglios basales, tálamo, olivas inferiores y cerebelo. Pertenece a un miembro de la gran familia FOX, factores de transcripción. Las mutaciones del FOXP2 están asociadas con dificultades en el aprendizaje y adquisición del lenguaje y en su normal expresión está involucrado en la producción de secuencias de movimientos coordinados orofaciales. Existen otros genes como los alelos epsilon-2 y epsilon-3 de las apoproteínas epsilon, que parecen estar relacionados con una mayor capacidad de reparación sináptica, por lo cual son capaces de inducir mejoras en la neuroplasticidad. El tejido nervioso se considera un sistema dinámico, adaptable y plástico. La neuroplasticidad es inherente al sistema nervioso y está en comunión con las visiones localizacionistas y conexionistas de la comprensión moderna del funcionamiento cerebral.
La neuroplasticidad es un proceso fisiológico múltiple y generalizado a la biología cerebral, pero a su vez particular a cada red o microambiente neuronal. Representa una temática compleja que requiere involucrar procesos, productos y componentes de la bioquímica base y clínica, puesto que tal proceso no obedece únicamente a modificaciones estructurales de un conjunto de dendritas, sino a adaptaciones intra- y extracelulares que ocupan más de una ruta de señalización biomolecular. Los procesos biomoleculares químicos, genómicos y proteómicos permiten que la respuesta neuronal frente a entradas o señalizaciones no siempre se encuentren programadas de una manera constructiva. La neuroplasticidad, por tanto, es un proceso continuo de remodelación de mapas neurosinápticos que se da tanto en ausencia como en presencia de una noxa cerebral. Conocer este tipo de temas constituye a mediano y largo plazo blancos farmacológicos en el manejo clínico referente a prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades neurológicas y redefinen la biología cerebral desde una perspectiva filogenética, básica y clínica. Finalmente, los profesionales de la salud involucrados en el área de la neurorehabilitación clínica, tanto farmacológica como no farmacológica, deben conocer el sustrato neurofisiológico y neuroquímico de los fenómenos plásticos cerebrales, ya que es una herramienta de incontable valor para respaldar un plan dirigido, controlado, replicable e intensivo de neurorehabilitación. Es importante señalar que el cerebro adulto es flexible. Puede hacer que crezcan nuevas células y establecer nuevas conexiones, al menos en algunas regiones como el hipocampo. Aunque con el tiempo la información nueva se guarda cada vez con menos eficiencia, no existe límite de edad para el aprendizaje. Es así que ciertos estudios sobre plasticidad sugieren que el cerebro está bien armado para aprender durante toda la vida y adaptarse al medio, y que la rehabilitación educacional en edad adulta es posible. Según lo anterior, parecería que el proceso de aprendizaje tiene todo que ver con la plasticidad sináptica, cambios en la estructura o en la bioquímica de la sinapsis que alteran sus efectos sobre las neuronas postsinápticas. El término plasticidad neuronal se refiere a la capacidad del sistema nervioso de poder modificarse en función de las condiciones cambiantes del ambiente y de la experiencia, incluyendo la capacidad de readaptación o reparación ante lesiones. Tal flexibilidad del sistema nervioso puede operar tanto a nivel celular como a nivel subcelular en la forma de una plasticidad sináptica que implica cambios en las conexiones entre las células nerviosas o sinapsis. Uno de los modelos más influyentes sobre las formas en que las redes neuronales se pueden ver modificadas por la experiencia provocando cambios en el comportamiento fue propuesto por Donald O. Hebb en 1949. El denominado principio de Hebb establece que la conexión entre dos neuronas se verá reforzada si ambas se ven activas al mismo tiempo. Según este principio, una sinapsis entre dos neuronas se fortalece cuando se produce una coincidencia en la actividad presináptica y postsináptica, es decir, si la neurona postsináptica es estimulada al tiempo que emite potenciales de acción. En 1973, Tim Bliss y Terch Lomo descubrieron que la respuesta postsináptica de neuronas hipocámpicas se veía incrementada tras ser estimuladas aplicando un breve tren de descargas eléctricas de alta frecuencia. Este aumento en la respuesta postsináptica implica un cambio duradero en la fuerza de la conexión entre neuronas, por lo que pasó a denominarse potenciación a largo plazo. Junto a la prolongación en el tiempo de este cambio en la eficacia sináptica, la potenciación a largo plazo presenta otra serie de características, como la especificidad, la asociatividad y la cooperatividad, que han convertido este fenómeno en un candidato ideal para explicar los cambios fisiológicos subyacentes al aprendizaje y a la memoria. En la década de los 60, Mark Rosenzweig y su equipo de investigadores realizaron una serie de experimentos pioneros con el efecto de manipulaciones ambientales sobre el desarrollo cerebral. Estos estudios demostraron que el enriquecimiento ambiental en roedores tenía importantes repercusiones sobre el desarrollo cerebral,
provocando incrementos en el peso del cerebro y en el grosor de la corteza cerebral. Numerosas evidencias posteriores han constatado que la plasticidad sináptica se mantiene a lo largo de toda la vida. Una vez demostrado que el enriquecimiento ambiental estimula la plasticidad estructural en numerosas regiones corticales y subcorticales, quedaba pendiente resolver la cuestión crítica de la función a la que podrían servir tales cambios anatómicos. Mediante el empleo de distintos paradigmas de enriquecimiento ambiental basados fundamentalmente en potenciar la actividad sensorial, motora, social y cognitiva en animales experimentales, se ha observado una relación constante entre la estimulación de fenómenos plásticos y una mejora de las funciones cognitivas, incluyendo importantes beneficios sobre las capacidades de aprendizaje y de memoria. La reorganización estructural de contactos sinápticos se ha visto asociada con el establecimiento de nuevos aprendizajes y la consolidación de memorias. En formas de aprendizaje no asociativo, como la habituación y la sensibilización, se ha sugerido que una disminución o un aumento a largo plazo del número de contactos sinápticos podría subyacer a la reducción o al aumento de respuesta conductual derivados de la experiencia repetida con un estímulo. De forma similar, numerosos estudios han relacionado cambios en la densidad y en las características anatómicas de la sinapsis con la consolidación de formas de memoria explícita. Las modificaciones en el número y la organización de las sinapsis parecen, pues, asociarse con la adquisición de aprendizajes y la consolidación de memorias a largo plazo. Según la hipótesis de plasticidad sináptica y la memoria, la plasticidad sináptica activo-dependiente es inducida en las sinapsis apropiadas durante la formación de la memoria y es tanto necesaria como suficiente para el almacenamiento de información subyacente al tipo de memoria mediado por el área cerebral en el cual la plasticidad es observada. Esta hipótesis sostiene que cambios plásticos de la función sináptica son esenciales para que se puedan formar aprendizajes. Generalmente los cambios en la función sináptica van asociados con cambios estructurales que están precedidos por procesos de síntesis proteica. El cambio en la expresión genética y la correspondiente puesta en marcha de nueva síntesis proteica es precisamente un mecanismo que permite identificar la conversión de las memorias a corto plazo en memorias a largo plazo. La investigación sobre el papel del hipocampo en formas de aprendizaje explícito se vio estimulada a raíz de observar que las lesiones hipocámpicas producían un cuadro de amnesia aguda en seres humanos. En particular, la descripción a finales de la década de los 50 del caso del paciente HM dio comienzo a una intensa actividad experimental en el laboratorio que trató de desarrollar modelos animales y tareas específicas de aprendizaje para reproducir los déficits de memoria derivados de la lesión hipocámpica y determinar con precisión la base neuroanatómica de los procesos de aprendizaje y de memoria. Ya en las décadas de 1970 y 80 se produjeron importantes avances en la investigación animal con el desarrollo de tareas de aprendizaje que permitían evaluar aspectos declarativos de la memoria y no solo formas de memoria implícita que no se veían afectados en la amnesia. Una de las contribuciones más importantes al desarrollo de una prueba de laboratorio que permitiría evaluar formas de memoria relacional en animales llegó de la mano de Richard Morris, quien desarrolló un laberinto acuático con el que fue posible determinar que la capacidad de aprendizaje espacial de tipo relacional en roedores depende de la integridad estructural y funcional del hipocampo. En 1938, Margaret Kennard mostró por medio de lesiones quirúrgicas en la corteza motora de monos jóvenes y adultos que el déficit motor es menos severo que en los primates jóvenes, concepto que en la actualidad se conoce como el principio de Kennard, el cual indica que las lesiones cerebrales a temprana edad producen menor nivel de alteración por la presencia de una mayor capacidad de recuperación. Y en 1947 Donald Hebb publicó, basado en teorías de Lugaro, que la experiencia lleva a una remodelación sináptica. Por otra parte, estudios más recientes de neuroimagen funcional han demostrado en seres humanos que al realizar tareas de orientación espacial se produce igualmente una activación específica de la región del hipocampo.
El grupo de investigación de Eleanor Maguire en el University College of London evaluó las habilidades de orientación espacial de individuos en diversas tareas de orientación por realidad virtual y encontró una importante asociación entre el conocimiento de lugares y la habilidad para alcanzarlos con la activación del hipocampo derecho. Asimismo, el mismo grupo observó que el entrenamiento en habilidades espaciales puede estar asociado con cambios en las características anatómicas del hipocampo. En un estudio de resonancia magnética estructural comprobaron que la parte posterior del hipocampo de taxistas londinenses entrenados en las habilidades espaciales era significativamente mayor respecto de individuos de control sin un entrenamiento específico en navegación espacial. Este aumento del volumen del hipocampo se relacionaba además con el tiempo que llevaban los taxistas ejerciendo su profesión, lo que sugería que incrementos en la demanda funcional pueden estimular los procesos de plasticidad hipocámpica. Pero en el área de la salud no todo es color de rosa. El enfoque farmacológico utilizado por casi todas las disciplinas biomédicas ha nublado y en ocasiones eliminado de la mente de muchos profesionales de la salud la posibilidad de ofrecerles a los pacientes un programa de rehabilitación neurológica con orientación científica. Tal es el caso de lo que sucedió con pacientes que padecían la enfermedad de Parkinson, en quienes el advenimiento de medicamentos como la levodopa y los agonistas de la dopamina eliminó durante años la neurorehabilitación de los programas de atención a estos pacientes. Algunos medicamentos impiden la neurorestauración cerebral. Esos medicamentos son la fenitoína, haloperidol, clonidina, diazepam, prazosina, biperideno, dextrometorfano, fenoxibenzamina, fenobarbital, lamotrigine y memantine, entre otros. Por todo esto se destaca el hecho que 8 de las 9 enfermedades neurológicas que generan los mayores costos a los sistemas de salud producen problemas crónicos que alteran la calidad de vida de los pacientes afectados y son estos los que requieren neurorehabilitación de manera obligatoria. Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud tomó cartas en el asunto y definió la neurorehabilitación como un proceso activo por medio del cual los individuos con alguna lesión o enfermedad pueden alcanzar la recuperación integral óptima que permita el desarrollo físico, mental y social para integrarse a su entorno de la mejor manera posible. El uso de nuevas herramientas como la estimulación magnética de alta y baja intensidad o las corrientes directas, entre muchas otras, que el sistema nervioso adulto puede experimentar reorganización neural, aún en épocas tardías de haber padecido el insulto neurológico, es una realidad frente a algo considerado hasta hace poco un imposible fisiológico.